presentado por Blackfellow PC. Advertencia. Para los que todavía después de 5 temporadas no les ha quedado claro, y para los podescuchas de nuevo ingreso, les informamos o recordamos que este podcast no apoya directa ni... Después de haberse proclamado. Hola compañeros. Ya tiene más de un mes del último Cuaute News, y hoy se está presentando la posibilidad del debate sobre la legalización de la marihuana. Lamentablemente hay muchas personas aún cegadas, ya sea por los medios, el miedo, o por su mentalidad tan conservadora, que cuando comentan en algún video, o en alguna noticia que involucre a un personaje que defienda la legalización, al no tener ni un solo argumento se van con la pregunta retórica de ¿se la darías a tus hijos? Coño. Gente, es obvio que jamás le darías marihuana a tus hijos, como tampoco les darías alcohol o cigarro. Si ellos al ser mayores deciden consumir esas sustancias, es su decisión. Lo que ocurre en este supuesto país, es que están muriendo muchas personas por una supuesta estrategia que un supuesto presidente, elegido en una supuesta elección, por un supuesto voto popular, emprendió contra el narcotráfico, ha dejado hasta finales del 2011, 250.000 muertos, es decir 137 muertos por día. Es decir, 50.000 muertos al año, es decir que es posible que para finales de este 2012, se acabe con 300.000 muertos. Y mientras aquí ponemos los muertos y el llanto de las familias, Estados Unidos, ya va a hacer de la marihuana, un negocio a nivel industrial, y tendrá un beneficio económico, muy grande. La cosa es que hay que entrar en razón de que si la marihuana no se legaliza en México, es porque alguien pierde dinero, y no se trata de los narcos, se trata de la clase política mexicana y estadounidense, al igual que el sector empresarial, la cual se está viendo beneficiada gracias al lavado de dinero que anualmente ocurre en los bancos, a los tratados armamentistas que se firman, que como todos sabemos, la venta de armas es la industria que más se ve beneficiada con los conflictos armados. Así que la próxima vez que piensen contestar eso, piensen en estos argumentos que les acabo de dar, sin olvidar que el alcohol al igual que el cigarro, hacen más daño que la marihuana, porque por supuesto, el cigarro contiene arsénico, DDT, entre otras sustancias. Y no nos vayamos con el cigarro, aventurémonos con la sopa Maruchan, la cual contiene glutamato monosódico, una sustancia altamente cancerígena, la cual había sido prohibida en Japón, hasta que se dieron cuenta de que seguía siendo consumida en este tipo de sopas. Así que también en gran parte esos comentarios e ideas tan conservadoras, son hipócritas a la vez. Bueno, comencemos con el Cuaute News de hoy. Estados Unidos, arrebata medallas al gobierno de Calderón. Muerte de líderes del narco no son señal de progreso. El gobierno de Estados Unidos prácticamente arrebató las medallas de la administración del presidente mexicano Felipe Calderón. Aseguró que la muerte de capos del narcotráfico no son señal de progresos en la lucha contra los cárteles de las drogas. El gobierno de México difunde a diario por medios nacionales, como logro de la estrategia seguida durante 6 años, la captura y muerte de los líderes del narcotráfico. Pero la estrategia, que fue fuertemente cuestionada ayer por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, ha provocado la muerte de al menos 65.000 mexicanos. Cuando uno mira a los resultados de la estrategia de Calderón, la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente, dijo Annan en una conferencia en el Centro de Estudios Brookings de Washington. Nadie debe asumir que la muerte de un líder, del narcotráfico, confirmada o no confirmada, o lo que sea, es evidencia suficiente de progreso, dijo ayer la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. En conferencia con periodistas latinoamericanos acreditados en Washington, la funcionaria del Departamento de Estado habló sobre la presunta muerte de Heriberto Lazcano, el Lazca, líder del cártel de los Zetas. Obviamente solo habló en nombre del Departamento de Estado, no por todo el gobierno de Estados Unidos. Sí creemos que fue asesinado en ese intercambio de fuego, dijo. El Lazca habría muerto en un enfrentamiento con la Marina Armada de México en Progreso, municipio de Sabinas, Coahuila. Rechazó emitir un juicio sobre el hecho de que al gobierno de Calderón le hayan robado el cadáver de la persona presuntamente señalada como el líder de los Zetas. No voy a calificar al presidente Calderón. Él ha sido un aliado fantástico en los últimos 6 años en asuntos que, creemos, son importantes, como tener una mejor cooperación y alcanzar progresos contra las organizaciones del crimen transnacional. Hay mucho más cosas de valor que la muerte, como por ejemplo sacar del negocio a más líderes de los cárteles, meterlos a la cárcel para imposibilitarlos de que puedan seguir haciendo sus negocios, eso sería una cosa buena, dijo Jacobson.
También expresó que reiteró su compromiso de ayudar a México a combatir la violencia y proteger a los periodistas, tras el asesinato de un periodista mexicano en la ciudad fronteriza de Tijuana. Estoy muy entristecida de escuchar que hay otro caso en México. Ha habido un extraordinario número de hombres y mujeres increíblemente valientes que han tratado de reportar sobre sucesos en México, particularmente asuntos de crimen, y ellos y sus familias han recibido amenazas sin misericordia, o han perdido sus vidas, dijo Roberta Jacobson. Así reaccionó Jacobson al enterarse del asesinato, el lunes pasado, de Abel López Aguilar, fotoperiodista y director del portal Tijuana Informativo, quien fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza horas después de haber sido secuestrado por sujetos desconocidos en Tijuana, México. Jacobson aprovechó para reiterar la postura de Estados Unidos contra la violencia generada por bandas del crimen organizado y expresó su apoyo a las medidas para proteger a los periodistas y que puedan trabajar de forma libre, abierta y segura. Advirtió que las amenazas o asesinatos contra periodistas por parte de organizaciones del crimen organizado afectan a la capacidad de informar bien al público. Creo que el gobierno mexicano ha respondido a las amenazas a periodistas, al intentar crear algunas estructuras que ayuden a protegerlos, pero es increíblemente difícil, señaló Jacobson. Pues sí. Nos sirvió el pendejo, pero ya va de salida, ya no nos sirve el cabrón. Aparte nos dejó el traspatio todo manchado de sangre, se chingó por pendejo. Ya recibió 2 patadas en el culo el Felipito, la primera con esto y la segunda con las acciones de legalizar la marihuana en 2 estados. Me alegra, esperemos este sea el principio de la futura legalización de la marihuana en América. Continuemos. Congresistas de Estados Unidos piden declarar a cárteles mexicanos como terroristas. Congresistas estadounidenses recomendaron que se declare a los cárteles mexicanos oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras, en un informe publicado este jueves, tras una gira por México, Colombia, Paraguay y Argentina. El informe insiste también, a pesar de la cautela que utilizan altos cargos gubernamentales, en que en los últimos 5 años ha habido un incremento sustancial de las actividades de Irán y el movimiento chiita Hezbollah en América Latina, y que Estados Unidos debe contrarrestar esa presencia de forma agresiva. Recomendamos designar a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, piden los autores del informe para poder así aumentar la capacidad de hacer frente a la amenaza a la seguridad nacional. El informe fue redactado por miembros de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes que lideraron un viaje en agosto pasado a esos 4 países, para recabar información de primera mano. Pero el informe recopila ante todo noticias de medios de comunicación y declaraciones de expertos. Los autores, miembros del Comité sobre Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, consideran un peligro considerable la frontera con México, de casi 3.000 kilómetros, a pesar de que hay una cifra récord de 20.000 agentes federales desplegados para su vigilancia, además de una valla física, drones y sensores. El informe recuerda el complot desmantelado en octubre de 2011 en México, que involucraba a un iraní, Mansoor al-Bakhtiar, que entabló contacto con un agente encubierto de la Administración Antidrogas para intentar montar un atentado contra el embajador saudita en Washington. El informe también detalla, a partir de entrevistas con cargos del Departamento de Seguridad Interna, recortes de prensa o especialistas, casos de ciudadanos de 35 países de interés especial detenidos cuando intentaban cruzar la frontera sur. Entre 2006 y 2011 la patrulla fronteriza detuvo a 1918 personas procedentes de esos 35 países, recuerda el texto. Entre esos casos destaca el de un somalí, Ahmed Muhammad Dakan, que fue condenado en abril de 2009 en Texas. Dakan aseguró ante el juez que gestionaba una red para introducir indocumentados procedentes de África a través de Brasil. Fue condenado tras comprobarse que tenía contactos con grupos denominados terroristas por las autoridades. La intención de este informe es presentar evidencia, no provocar ansiedad, aseguran los autores del informe, para los cuales es necesario hacer gala de imaginación para conectar los datos antes de que suceda otro desastre, en referencia a atentados terroristas antiestadounidenses como los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Ningún portavoz del Departamento de Seguridad Interna pudo comentar inmediatamente ese informe. Pobrecitos gringos. Nadie los quiere, los maltratan bien feo. Aparte de las peores masacres de la época contemporánea, ¿qué han hecho? No tienen madre los pinches terroristas.
Malditos mexicanos que también los quieren joder, si Estados Unidos es un país bien hippie, bien pacífico, con nadie se mete, y los narcos que hacen negocios con la droga, por supuesto, es súper convincente que quieran golpear los subterráneos, edificios, para defender la causa de los iraníes demoníacos y sacrílegos, entre más pendejadas que solo a los putos rambos acopetados se les ocurre. Pasemos a otra cosa. ¿Cómo el sacerdote pederasta Maciel sobornaba al Vaticano? El sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, gastaba mucho dinero para comprar favores de los altos jerarcas del Vaticano, incluido el Papa Juan Pablo II, así como para impedir que los tribunales eclesiásticos lo juzgaran por sus abusos sexuales cometidos contra menores de edad. En 1995, por ejemplo, Maciel le entregó $1 millón a Juan Pablo II, quien además llegaba a oficiar misas privadas en su capilla del Palacio Apostólico para los acaudalados amigos de Maciel que solían recompensar al pontífice con donativos de hasta $50.000 en efectivo. Al ver el enorme poder que tenía Maciel durante el pontificado de Wojtyła, el actual Papa Benedicto XVI, entonces encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decía que no era prudente investigarlo por sus actos de pederastia, que para entonces ya eran conocidos en todo el mundo. Un detalle pormenorizado de estos donativos o sobornos, en opinión de algunos que repartía Maciel en el Vaticano, lo brinda el investigador estadounidense Jason Berry en su libro Las finanzas secretas de la Iglesia, que Editorial Debate pondrá a circular en México en los próximos días. En el capítulo El Padre Maciel, Señor de la Prosperidad, se plantea que el sacerdote michoacano quería comprar poder, por lo que gastaba en Roma grandes sumas de dinero para aislarse de la justicia, pero también para obtener el aval del Vaticano a los centros de formación que iban abriendo los Legionarios de Cristo en distintos países. Agrega el libro que el cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado del Vaticano, era muy cercano a Maciel. No obstante, su defensor más importante era sin duda el mismo Papa Juan Pablo II. Y relata la siguiente anécdota que demuestra la cercanía entre Maciel y Wojtyła, que se prolongó durante todo su pontificado. En enero de 1979, en su primer viaje como pontífice, Juan Pablo visitó México. Maciel iba sentado en el avión con él, como recompensa por el extenso trabajo de avanzada. Gracias a un sacerdote legionario que decía misas para la primera dama, el presidente López Portillo decidió recibir a Juan Pablo en el aeropuerto. 6 meses después Juan Pablo mostró su aprecio con una visita a los legionarios de Roma. Maciel le mandaba dinero a Juan Pablo II. El libro hace referencia a una de estas entregas. En 1995, según exintegrantes de la Legión, Maciel envió al Papa Juan Pablo $1 millón por medio de Monseñor Stanislaw Zywist, cuando el Papa viajó a Polonia. Como secretario papal, Zywist, oriundo de Polonia, fue durante décadas el hombre más cercano a Juan Pablo. Manejar dinero era parte de su trabajo. El secretario del Papa, prosigue el libro, también se encargaba de recibir los donativos de las familias pudientes a las que Maciel llevaba a las misas privadas del pontífice, realizadas en la capilla de su palacio apostólico, con capacidad para 40 personas y adornada con frescos de Miguel Ángel, específicamente con la conversión de Saulo y la crucifixión de San Pedro. Los acaudalados amigos de Maciel solían encontrar al Papa de rodillas, absorto en oración, con los ojos cerrados, casi en un éxtasis, completamente ajeno a quien ingresaba a la capilla. Para los laicos era una maravillosa experiencia espiritual. El libro recoge el testimonio de un ex sacerdote legionario que asistía a estas misas exclusivas y quien revela: acompañé a una rica familia mexicana en una misa privada y al final la familia le entregó a Zywist $50.000. Favores mutuos. El secretario papal tenía frecuentes comparecencias con los allegados de Maciel, por las cuales también recibía donativos que se hacían siempre en efectivo y en dólares, pues en liras se habrían necesitado demasiados billetes. Añade el libro. En 1998 Maciel tiró la casa por la ventana para ofrecer una espléndida fiesta en honor de Zywist, con motivo de su proclamación como obispo, e incluyó festiva música de mariachis interpretada por una pequeña orquesta de los legionarios. No solo el Papa y su secretario recibían dinero en efectivo, pues también los cardenales y los obispos que decían misas para los legionarios recibían pagos de $2.500 y más, de acuerdo con la importancia del evento. ¿Se trataba de donativos o de sobornos? En el libro se hace esta pregunta. Algunos ex sacerdotes legionarios responden que se trataba de una forma elegante de dar un soborno.
Otros, en cambio, señalan que era opere de charité, obra de caridad, ya que la Iglesia bien pudo destinar ese dinero para ayudar a los pobres y necesitados, cosa que no se sabe a ciencia cierta dada la opacidad de las finanzas vaticanas. Pero Maciel, se dice en el texto, también era muy dado a hacer costosos regalos en especie a los jerarcas vaticanos o a agasajarlos con fiestas y comilonas que no podían ser obras de caridad y cuya intención era conseguir favores a cambio. Plagada de estos favores mutuos fue la relación de Maciel con Angelo Sodano, desde que este era nuncio apostólico en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, a la que apoyaba. Con el fin de neutralizar a los defensores de la teología de la liberación que militaban en la izquierda, Sodano impulsó en Chile las obras que realizaban los legionarios de Cristo y que imponían el estilo católico de la teología de la prosperidad, la lealtad papal y el capitalismo del mercado libre. A partir de entonces Maciel supo corresponder estos favores. Puso al padre Raymond Cosgrave, un legionario irlandés, a disposición de Sodano prácticamente como ayuda de campo en la Nunciatura de Santiago. En 1989, en el escalafón para ser nombrado secretario de Estado, Sodano tomó clases de inglés en Irlanda en el Colegio de la Legión. Fue de vacaciones a una casa de recreo de la Legión en Sorrento. Muy bien, aquí tendré que aclarar algo. La información que se presenta, les aseguro, no es con el fin de provocar odio, ni con el fin de ofender o insultar a alguna creencia. Cada quien puede creer en lo que quiera, cada quien puede molestarse con lo que desee. Pero no se vale que vengan y digan que uno miente, que nos vamos a arrepentir, que solo queremos meter el odio. Para empezar, hay que aceptar la verdad. Y no hay que defender estas acciones. Porque en cuanto nos cerramos y nos ponemos a defender a estos cabrones, nos convertimos en ellos, y nos volvemos cómplices. De nadie se debe tolerar estas acciones. De nadie. Pasemos a lo último. Veremos a Calderón sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Internacional. A partir del 1 de diciembre, el señor Calderón perderá su investidura de jefe de Estado, una patente de corso que ha funcionado a lo largo de la historia, como protección para los mandatarios acusados de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Hace un año, un grupo de mexicanos decidimos firmar una denuncia contra Felipe Calderón ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos durante su sexenio en el marco de su guerra contra el narcotráfico que ha dejado alrededor de 100.000 muertos, 300.000 desaparecidos y 1,5 millones de desplazados. Entre los 470 casos graves expuestos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento y reclutamiento de menores, Calderón ha sido señalado como el principal responsable de estos delitos internacionales por omisión, sostener y encubrir las acciones de las Fuerzas Armadas. Pues bien, el primer paso para hacer realidad la imagen de Felipe Calderón sentado en el banquillo de los acusados del TPI acaba de suceder. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó el pasado viernes que analiza 17 casos graves de desaparición forzada cometidos por el Ejército, la Marina y las distintas policías. En su 98 sesión general celebrada del 31 de octubre al 9 de noviembre en Ginebra, Suiza, la ONU señala que estos 17 casos son urgentes y deben ser atendidos de manera inmediata por el gobierno mexicano. Son desapariciones forzadas, por tanto, son crímenes contra la humanidad imprescriptibles, lo cual quiere decir que perseguirán a su autor intelectual hasta la eternidad. Felipe Calderón es además del autor intelectual, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto tendrá que responder algún día por sus crímenes. Los casos serán presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, es decir, cuando Calderón se encuentre en su retiro dorado en algún país del mundo, pero las miradas estarán puestas sobre él. El Estatuto de Roma es muy claro al respecto y establece que los jefes de Estado deben de abstenerse de dar órdenes que pudieran implicar violaciones al derecho internacional humanitario. También deben proteger a la población civil, algo que Felipe Calderón ignoró completamente ante su escalada de terror en su lucha encarnizada contra los cárteles de la droga. Entre los crímenes de guerra cometidos por Calderón figuran los relacionados con los migrantes. En la querella de 700 páginas están incluidos los funcionarios de migración que durante su sexenio se dedicaron a vender a los migrantes centroamericanos al crimen organizado. Más de 120.000 migrantes siguen desaparecidos. Si Calderón no fue capaz de suspender su guerra ante el elevado número de muertes, o bien de prevenir físicamente los estragos de violencia ocasionados en la población civil, el riesgo de genocidio está latente.
Y este es el caso concreto que afecta a los migrantes centroamericanos, un auténtico genocidio, cometido nada menos que por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Los grandes crímenes de guerra de Felipe Calderón se centran precisamente en las desapariciones forzadas. ¿Cuántos agentes del Estado han participado en la desaparición de 300.000 personas durante su sexenio? La cifra de 300.000 personas desaparecidas se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el último informe de la ONU, según ha declarado Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo AC, CIDAC. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, el 40% de las desapariciones fueron cometidas por ejército, marina o las distintas policías. Eso quiere decir que se transforman en desapariciones forzadas y 17 altos casos paradigmáticos fueron ya aceptados por la ONU. La ONU no es el único organismo internacional que ha denunciado los crímenes de guerra de Felipe Calderón, también están los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de una buena parte de las ONG establecidas en México. Hay que incluir, en los crímenes de guerra de Felipe Calderón, el apartado necesario de las ejecuciones extrajudiciales con exponentes tan claros y confesos como el general Viviano Villa y también la matanza indiscriminada de más de 30 defensores de derechos humanos y activistas. El artículo 28 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional señala plenamente la responsabilidad de Calderón. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando, hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos. Y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Por tanto, los crímenes de guerra de Felipe Calderón guardan relación con las actividades bajo su mando y control efectivo. El Ejecutivo fue testigo perenne del sufrimiento ocasionado por sus decisiones de Estado y permaneció indolente ante el cúmulo de delitos cometidos contra su pueblo. No previno ni reprimió la comisión de estos delitos. No atendió las demandas de justicia por los crímenes cometidos por sus fuerzas armadas. No escuchó las súplicas de las víctimas torturadas. Ni los gritos de auxilio de las poblaciones desplazadas bajo el asedio del crimen organizado, el ejército y la marina. No quiso ver las desapariciones forzadas, ni los menores obligados a convertirse en sicarios. No observó los centros clandestinos de detención con cientos de detenidos desaparecidos, ni los miles de inocentes en las cárceles sin debido proceso. No consideró atender los asesinatos en centros de rehabilitación, el aumento de los feminicidios, la trata de mujeres y niñas. No redujo los ataques contra la población civil. Los crímenes de guerra de Felipe Calderón son imprescriptibles y lo perseguirán hasta el final de sus días. El banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional lo espera. Pinche gnomo, ojalá te veamos sentado en ese lugar. Nos debes 1.250.000 litros de sangre derramada. Hasta luego compañeros, cuídense, lean, infórmense y sean felices.